Soy Carlos Malagón. Hoy vengo a hablaros de un producto súper interesante y siempre objeto de polémica. ¿Guía fuera de eje o guiado paralelo? Hoy traemos a colación el producto 33139 de Omegón, que me parece de lo más interesante, asequible y además muy complementado. En la caja tenemos incluido una serie de cosas. La guía fuera de eje tiene que tener sus virtudes para que nos funcione adecuadamente. En este caso tenemos una guía fuera de eje que tiene 2 pulgadas por un lado, en el que además, si lo quitamos, tenemos rosca T hembra, y por el otro lado tenemos 3 extensores T de distinta medida, que os la pondré luego en la descripción. Y en la parte de la torreta de la cámara guía tenemos la posibilidad de un juego libre para enfocar. Tenemos también un rotador en la cámara guía, que es muy importante, y ahora explicaré por qué. Y también se puede ajustar la inclinación del prisma, pero esto es algo que yo no me plantearía ni tocaría, porque al final solo son todos problemas. Ventajas de esta guía fuera de eje. Primero, precio. Segundo, la versatilidad que tienen los extensores, tiene la torreta, tiene el rotador de campo. Esto normalmente no es común. Y aparte tiene la posibilidad de girar unos 90 grados la torreta por si queremos cambiar el encuadre. ¿Vale? A tener en cuenta en las guías fuera de eje que el prisma sea luminoso. En este caso nos encontramos que la entrada de luz del prisma es bastante luminoso y nos va a ayudar a encontrar estrellas guía, pero un montón. Esta es la que yo recomiendo por precio, calidad y prestaciones. Hay otras guías fuera de eje para sensores mucho más grandes, sensores full frame, etcétera, pero no estamos hablando de esta hoy, estamos hablando precisamente de esta pequeñita. Tenemos también en esta parte de la cámara principal el rotador de campo que podemos interactuar si queremos darle orientación a la cámara principal con respecto a la guía fuera de eje. Cosas a tener en cuenta a la hora de colocar bien la guía fuera de eje con nuestro equipo. La distancia del prisma a la cámara guía, al sensor de la cámara guía, debe ser igual que del prisma al sensor principal. Si esto lo medimos, sabiendo el VAP focus de nuestra cámara, podremos colocar aproximadamente los extensores necesarios. Si tenemos rueda portafiltro en este sitio, lo colocaremos a la distancia que nos interese para que estemos cerca del foco. Todo esto lo podemos hacer de día y nos va a facilitar mucho la labor. Una vez que nosotros tengamos la cámara guía parfocal con la cámara principal, vamos a tener siempre foco en las dos cámaras. Os voy a pasar en la descripción un enlace, un artículo sobre guía fuera de eje y cómo hay que colocar la cámara guía para que funcione correctamente. Esto es algo que la mayoría de la gente no dice o que muchas veces se da por entendido y tenemos muchos problemas. Para cualquier consulta me podéis siempre escribir un correo electrónico o directamente contactar en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos.